Hoy vas a aprender algo muy importante. Vas a aprender a dividir. Bueno, saber dividir es algo que necesita bastante práctica, pero esta es la que irás adquiriendo con el tiempo y con la realización de muchos ejercicios. Hoy aprenderás lo fundamental. Aprenderás el concepto en términos matemáticos para que siempre que realices una división sepas lo que estás haciendo verdaderamente. Aprenderás a realizar la división según los distintos casos que se pueden presentar y finalmente aprenderás a comprobar si lo has hecho bien. ¿Te parece mucho? No te asustes. Como ves, hemos dispuesto el tema en 4 apartados, de forma que puedes estudiarlos en distintos ratos si todos juntos te cansan demasiado. Vamos a empezar con el concepto de la división. En este apartado tendremos que usar algunos conceptos de la teoría de los conjuntos que tú ya sabes, pero que de todas formas los recordaremos. A continuación, aprenderemos cuál es el signo que representa la división y conoceremos los términos que intervienen en esta operación. Por último, aprenderás a diferenciar la división exacta de la que no lo es decir, de la inexacta o entera. Luis, Gema, Carmen y Javier son 4 hermanos. Su padre les regala una docena de canicas. El conjunto A es el conjunto de las canicas que se han de repartir. Tú recuerdas que se denomina cardinal de un conjunto a la cantidad de elementos que pertenecen al mismo. Pues bien, si cuentas las canicas que hay, sabrás cuál es el cardinal del conjunto A. Hazlo. 12 es el cardinal del conjunto A. Para repartir las 12 canicas, los 4 hermanos han de efectuar una partición del conjunto A. Cada uno va cogiendo una canica hasta que se las hayan repartido todas, de forma que los 4 hermanos se queden con el mismo número de canicas. Los 4 hermanos han formado 4 conjuntos nuevos. Los conjuntos B, C, D, E. Cuenta ahora las canicas que les ha tocado a cada hermano y sabrás el cardinal de cada conjunto. En efecto, el cardinal de cada conjunto es 3. Ahora recordemos que cuando varios conjuntos tienen el mismo cardinal, es decir, el mismo número de elementos, decimos que dichos conjuntos son coordinables. Retrocedamos ahora lo que hemos hecho. Todas las canicas que han retirado los 4 hermanos pertenecían al conjunto A. Volvamos a reunirlas, pero ahora dentro de los conjuntos que han resultado de la partición. Como todos los elementos de cada uno de los conjuntos B, C, D, E pertenecen a su vez al conjunto A, podemos decir que los conjuntos B, C, D y E son subconjuntos del conjunto A. Vamos a repasar lo que hemos visto. El cardinal del conjunto A es 12, es decir, que el conjunto A tiene 12 canicas. Los conjuntos B, C, D y E son subconjuntos de A. Estos 4 subconjuntos son coordinables. Coordinables quiere decir que tienen el mismo número de elementos. El cardinal de los subconjuntos B, C, D y E es 3, o sea que cada uno de ellos tiene 3 canicas. Pues bien, pon atención en lo que te voy a decir. La operación que nos ha permitido conocer el cardinal de los subconjuntos se llama división. Lee conmigo esta definición y procura memorizarla. División es la operación que nos permite, a partir del cardinal de un conjunto dado, determinar el cardinal de los subconjuntos coordinables.
Entre tú y yo, el que dispuso que a tu edad tenías que aprender esta definición no debía querer mucho a los niños. Tendrás que aprendértela por si te la preguntan en clase, pero lo importante es que comprendas el concepto. La división es la operación que nos permite repartir los elementos de un conjunto en partes iguales. Seguimos teniendo presente el cardinal del conjunto A, que era el conjunto referencial, es decir, el conjunto al que pertenecían los 4 subconjuntos que se formaron al repartirse las canicas. El número total de canicas que tenía era 12, luego el cardinal es 12. El número de subconjuntos de A que son coordinables, es decir, que tienen la misma cantidad de elementos, es 4. Por último, el cardinal de los 4 subconjuntos es 3. Pues bien, estos son los 3 términos de la división. El cardinal del conjunto referencial es el dividendo, es decir, el que se divide en partes. El número de subconjuntos coordinables es el divisor. El divisor nos dice en cuántas partes queremos repartir los elementos del conjunto referencial. ¿Recuerdas que eran 4 hermanos los que se repartían las canicas? Por último, el cardinal de los subconjuntos es el cociente. El cociente nos dice la cantidad de elementos que ha correspondido a cada subconjunto. A cada uno de los 4 hermanos les ha correspondido 3 canicas. Volvamos al conjunto referencial. Ahora el padre de los 4 hermanos les ha repartido un número distinto de canicas. Cuéntalas y dime cuál es el cardinal de este conjunto. Ahora el cardinal del conjunto A es 14. Empieza la división. No olvides que los 4 hermanos han de tener el mismo número de canicas. Al final de la partición, los 4 conjuntos nuevos deben tener el mismo número de elementos. Por eso decimos que son coordinables. Bien, cada hermano ya tiene 3 canicas en su conjunto, pero quedan 2. ¿Qué hacemos? Si las cogen los 2 hermanos más rápidos, los subconjuntos ya no tendrán el mismo número de canicas y, por tanto, ya no serán conjuntos coordinables. Y como la división exige que sean partes iguales, los subconjuntos deben ser forzosamente conjuntos coordinables. Como ves, estas 2 canicas no se las puede llevar nadie. Son 2 canicas que han sobrado de la partición. Cuando ocurre esto en una división, los elementos que han sobrado se dejan ahí, donde estaban, y se les llama resto. Es tremendo lo que se llegan a perder las llaves para cambiar la rueda de la bicicleta. 3 amigos ciclistas deciden comprar el total de llaves que encuentran en un comercio para luego repartírselas. Las llaves que hay en la tienda forman el conjunto L. Si cuentas las llaves que hay, sabrás cuál es el cardinal del conjunto. El cardinal del conjunto L es 7. 7 es el total de llaves que tienen ahora los 3 amigos y que se van a repartir. 7 es el número que hay que dividir en partes. Es el primer término de la división. ¿Recuerdas cómo se llama este término? Dividendo, es decir, el número que se ha de dividir en partes. Es el cardinal del conjunto referencial del que se formarán las partes o subconjuntos que les corresponda a cada uno de los 3 amigos. Veamos ahora. Los elementos de este conjunto los teníamos que repartir en 3 partes, una para cada amigo. Luego, cada una de las partes será un subconjunto del conjunto L, o conjunto referencial que acabamos de llamar dividendo. Por otro lado, sabemos que las 3 partes deben ser iguales, es decir, que deben tener el mismo número de elementos. Por ello llamamos a estas partes subconjuntos coordinables. Si recuerdas el número de amigos que se tenían que repartir las llaves, sabrás cuántas partes hay que hacer y, por tanto, cuántos conjuntos coordinables tendremos que formar. ¿Cuántos?
3. 3 es el segundo término de la división. El número que nos dice en cuántas partes hay que dividir. ¿Recuerdas el nombre de este término? Divisor, es decir, el que divide. Bien, vamos a dividir. Hagamos las 3 partes iguales. Formemos los 3 subconjuntos coordinables. Cuenta los elementos que contienen cada uno de los subconjuntos coordinables y dime cuál es el cardinal de los subconjuntos B, C y D. El cardinal de los subconjuntos B, C y D es 2. 2 es el número de llaves que les ha correspondido a cada uno de los 3 amigos. Este término es el resultado de la operación de dividir. ¿Recuerdas cuál es su nombre? Cociente. El cociente es el resultado de la división. Pero nos queda algo. No hemos podido repartir todas las llaves. Queda alguna que no hemos podido incluir en subconjunto alguno porque hubiéramos deshecho la igualdad de los mismos. Fíjate en lo que hemos hecho y dime, ¿cuántos elementos han sobrado? Un elemento. Ha sobrado una llave. Este término se llama resto. Muy bien. Ahora vamos a aprender 2 palabras nuevas. Fíjate, en esta división que hemos hecho ha quedado un resto. Pues cuando una división tiene un resto se llama división inexacta o entera. Pero podría haber ocurrido que en la tienda solo hubieran tenido 6 llaves y entonces el resto de la división hubiera sido 0. Cuando una división no tiene resto, o sea, resto igual a 0, se llama división exacta. Has aprendido ya la idea de la división. En la práctica sabes que dividir es repartir los elementos de un conjunto en partes iguales. Veamos ahora 2 cosas más. Cómo se indica la división y cómo se divide. La operación de dividir se indica con 2 puntos colocados entre el dividendo y el divisor. Esta expresión se lee 6 entre 2. Una vez efectuada la división se coloca el signo igual y a continuación se pone el cociente. Esta expresión se lee 6 entre 2 igual a 3. Ahora ya sabes cómo se indica la división, pero en la práctica, para dividir, usamos esta figura que ha salido en la pantalla. Es como un cajetín alrededor del cual se van colocando los distintos elementos de la división. Así pues, se colocan en su lugar el dividendo, el divisor, el cociente, la resta parcial y el resto.
División es la operación que nos permite, a partir del cardinal de un conjunto dado, hallar el cardinal de sus subconjuntos coordinables. Los términos de la división son dividendo, que es el conjunto referencial, o sea, el número de elementos que se ha de repartir; divisor, que es el número de subconjuntos coordinables, es decir, el número de partes iguales en que hay que dividir el conjunto referencial; cociente, que es el cardinal de los subconjuntos coordinables, es el número de elementos que ha correspondido a cada parte; resto, que son los elementos del conjunto referencial que no se han podido dividir para no deshacer la igualdad de los subconjuntos. La división es exacta cuando el resto es 0. La división es inexacta cuando el resto es cualquier otro número que no sea 0. En el segundo y en el tercer apartado estudiaremos el método o forma práctica de realizar la división. Como es la parte más extensa de este tema, lo hemos desarrollado en 2 apartados, como ves, en el transcurso de los cuales veremos los distintos casos que se pueden presentar. De momento veremos los 3 primeros. Se escribe el dividendo colocando a su derecha el divisor dentro de un cajetín. Se busca un número tal que al multiplicarlo por el divisor nos dé el dividendo. En este caso es el número 3. Pues bien, este número que multiplicado por 6 da 18 es el cociente de la división. Hemos dicho que para hallar el cociente has de buscar un número que multiplicado por el divisor te dé el dividendo. En el primer recuadro el número es el 3 porque 3 por 6 da 18. En el segundo recuadro el cociente es 5 porque 5 por 3 son 15. Pero en el tercer recuadro vemos que no existe ningún número que multiplicado por 5 dé 19. Y en el cuarto recuadro tampoco hallamos ningún número que multiplicado por 3 nos dé 7. ¿Qué haremos en estos casos? Al no hallar un número que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo, buscaremos el número inferior más próximo. Es decir, buscaremos aquel número que multiplicado por el divisor se acerque más al dividendo. En el caso de 19 entre 5, el número que buscamos será 3, porque 3 por 5 es 15. En cambio, si pusiéramos el 4, pasaríamos de 19 y no podríamos dividir. Y en el caso de 7 entre 3, el número que multiplicado por 3 nos da el inferior más próximo a 7 es el 2, porque 2 por 3 es igual a 6. El 2 es, pues, en este caso, el cociente de la división. Continuemos ahora aprendiendo a dividir. El cociente de 15 entre 3 es 5 porque 5 por 3 es 15. Y el cociente de 7 entre 2 es 3 porque 3 por 2 da 6, que es el número más cercano a 7. Multipliquemos ahora el cociente por el divisor y pongamos el resultado debajo del dividendo. Así como ya sabemos que 5 por 3 da 15, colocaremos el 15 debajo del dividendo para restarlo. Al efectuar la resta, el resultado será 0 porque 15 menos 15 da 0. Este 0 será el resto de la división.
En el caso de 7 entre 2, el cociente es 3. Multipliquemos 3 por 2 y coloquemos el resultado debajo del dividendo para restarlo. El resultado de la resta es 1 porque 7 menos 6 da 1. Por último, fíjate que al dividir 15 entre 3, el cociente nos ha dado 5 y el resto 0. Por lo tanto, la división es exacta. Y al dividir 7 entre 2, el cociente es 3 y el resto no da 0. Por lo tanto, la división es entera o inexacta. Habrás observado que en los ejemplos anteriores el divisor y el cociente tenían una sola cifra. Pero el caso de ahora es distinto. Veamos los pasos que debes seguir. Coge la primera cifra de la izquierda del dividendo. Divide este 7 entre 5, tal como hemos hecho en los casos anteriores. ¿Qué número pondrás? En efecto, el número que pondrás es el 1. Tenemos ya la primera cifra del cociente. Continuemos la división multiplicando el 1 por el divisor y coloquémoslo debajo del dividendo para restar. El resultado de la resta es 2. Pero este resto es parcial, porque todavía no hemos terminado la división. A continuación, pues, vamos a escribir la siguiente cifra del dividendo. El número resultante es 28. Y ya puedes seguir dividiendo. Para ello debes repartir 28, que es el nuevo dividendo, entre 5, que es el divisor. ¿Qué número pondrás? Efectivamente, pondrás el 5. Este número será la segunda cifra del cociente. Ahora multiplica este 5 por el divisor para efectuar la resta. 5 por 5 te da 25 y este 25 se coloca debajo del 28. El resultado de la resta es 3. Pero este resto también es parcial, ya que no hemos terminado la división. Coloquemos en su lugar la siguiente cifra del dividendo. El número resultante es 32. Continuemos la división repartiendo 32 entre 5. El número que buscamos es el 6, porque 5 por 6 son 30, que es el número que más se acerca a 32. Ahora, como siempre, multiplicamos este número por el divisor y efectuamos la resta correspondiente. ¿Cuál es el resultado de la resta? El resultado de la resta es 2. Este 2 es el resto de la división. Repasemos ahora un poco el nombre de los elementos de la división. ¿Recuerdas cómo se llama el conjunto referencial, es decir, el conjunto de elementos que querías dividir? Se llama dividendo. ¿Qué nombre recibe el grupo de subconjuntos que querías formar? Efectivamente, se llama divisor. ¿El número de elementos que hay en cada subconjunto se llama? Cociente de la división. Con esto conoces ya los dos primeros casos de la división. Sin embargo, podrías encontrarte con una dificultad que no te he explicado todavía, pero que lo voy a hacer ahora mismo porque quiero que sepas dividir correctamente. Podrías encontrarte que la primera cifra del dividendo fuera menor que el divisor, con lo cual no puedes iniciar la división.
En este caso, debes tomar las dos primeras cifras del dividendo. Ahora sí que la cifra que debes repartir ya es mayor que el divisor y puedes iniciar la división. Como siempre, buscarás un número que al multiplicarlo por el divisor te dé el dividendo o el número inferior más próximo a él. ¿Cuál será este número? Muy bien, el número será el 6. Esta será la primera cifra del cociente y ya puedes colocarla en su lugar. Multiplica ahora este 6 por el divisor para efectuar la resta correspondiente. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? El resultado es 42. ¿Cuál será el resultado de la resta? Efectivamente, es 5. Con ello tienes ya el primer resto parcial. Pero como la división no está terminada, baja ahora el siguiente número del dividendo. Ahora debes dividir 53 entre 7. ¿Qué número pondrás? Pondrás el 7 porque 7 por 7 da 49, que en la tabla es la cifra más cercana a 53 sin sobrepasarla. Este 7 lo colocarás como cociente. Y ahora ya sabes que este 7 lo debes multiplicar por el divisor. El resultado de esta multiplicación te servirá para seguir restando. ¿Cuál es el resultado de la resta? El resultado es 4. Y este resultado es el resto de la división. Con ello, la división ya está terminada porque no te quedan más números en el dividendo. Hace un momento te he explicado qué debes hacer cuando la primera cifra del dividendo es menor que el divisor. A Jorge le han puesto esta división y ha cogido la primera cifra del dividendo para repartirla entre 7, que es el divisor. Y como no ha podido dividir 6 entre 7, el profesor le ha dicho que esto era un error. Jorge se ha dado cuenta y entonces ha cogido las dos primeras cifras del dividendo. Y claro está, ahora sí que puede repartir 68 entre 7. Veamos ahora si tú puedes ayudar a Jorge en toda una serie de divisiones que le han puesto en el colegio. Jorge va marcando con un círculo los números que piensa coger cada vez para empezar a dividir. Mientras lo hace, piensa tú si Jorge acierta o se equivoca. Te daré 5 segundos para contestar en cada caso. Cuando los puntos suspensivos de cada división inicien una intermitencia, piensa si en aquel caso Jorge comete un acierto o un error. Puede que este problema de coger una o dos cifras del dividendo para empezar a dividir te lo encuentres no al principio, sino a mitad de la división. Veamos entonces cómo se resuelve. Como muy bien sabes, empieza a dividir cogiendo la primera cifra del dividendo, que en este caso es el 6, y lo puedes dividir perfectamente entre el 6 del divisor. Como siempre, has de buscar un número que multiplicado por el divisor te dé el dividendo. ¿Cuál será este número? Muy bien. El número es el 1. Pongámoslo en su lugar. Ahora efectuamos la resta. El resultado de la resta es el número 0, porque 6 menos 6 da 0. Continuemos ahora la división bajando la siguiente cifra del dividendo. Pero ahora resulta que no puedo dividir 3 entre 6. ¿Qué haremos en este caso? Fíjate bien. En este caso, dado que no puedo dividir 3 entre 6 y ya estoy en mitad de la división, colocaré un 0 en el cociente. Y bajaré la siguiente cifra del dividendo para poder continuar la división.
Ahora ya puedo seguir dividiendo, pues si antes el 3 no me cabía entre 6, ahora con el refuerzo del 4 me ha salido 34 y este número sí que puedo repartirlo entre 6. Ya sabes que tendré que buscar un número que multiplicado por 6 me dé 34 o el inmediato inferior. ¿Cuál será este número? Este número será el 5. Lo pondré en su lugar y seguiré la división. Para continuar la división tendré que multiplicar este 5 por el divisor y efectuar la resta correspondiente. El resultado de la resta es 4. Este 4 es el resto de la división. Por lo tanto, esta división es... Muy bien, la división es entera. Recuerda una cosa, cuando estábamos efectuando esta división, al ver que 3 no nos cabía entre 6, ¿qué hemos hecho? Hemos colocado un 0 en el divisor. Si nos hubiéramos olvidado este 0, habríamos cometido un error muy importante, porque entonces el resultado de la división, es decir, el cociente, en lugar de 105 sería solamente 15. Imagínate que el profesor repartiera 634 caramelos entre 6 chicos. Si no hubiera puesto el 0 en el cociente, en lugar de daros 105 caramelos, os hubiera dado solamente 15, con lo cual la división hubiera estado mal y tú habrías dicho, ¡uy, qué cara! Expresión esta que deberías evitar siempre aunque la división esté mal y te den menos caramelos de los que te tocan. La división consiste en hallar el cociente. Este es un número que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo o el inferior más próximo. Cuando el dividendo y el divisor tienen una sola cifra, el cociente se halla por tanteo directamente. Cuando el dividendo tiene varias cifras y el divisor una, se subdivide la operación comenzando por la primera cifra de la izquierda del dividendo. A continuación, se baja la siguiente cifra y se le añade al resto si lo hay. Así, hasta la última cifra del dividendo. Si la primera cifra del dividendo es inferior al divisor, se toman las dos primeras. Si al bajar una de las cifras del dividendo, una vez unida al resto anterior, resulta inferior al divisor, se pone un 0 en el cociente y se baja la cifra siguiente, uniéndola a la anterior. Continuamos con el método de la división. Tercer caso. El dividendo y el divisor tienen varias cifras. Para resolver este caso has de efectuar los pasos siguientes. Se escoge la primera cifra del dividendo y la primera cifra del divisor. Si digo 9 entre 3, ¿cuál será el resultado? El resultado es 3, por lo tanto coloco este 3 en el lugar del cociente. A continuación, este cociente se multiplica por todas las cifras del divisor. En este caso será 3 por 31, cuyo resultado es el número 93. Y el resultado de la resta será el resto de la división. Ya sabes dividir con varias cifras en el dividendo y en el divisor. Sin embargo,
puede que te ocurra una pequeña dificultad que te enseñaré a resolver rápidamente. Al coger la primera cifra del dividendo y la primera cifra del divisor, cogerás en este caso el 8 y el 2. Y tal como te he enseñado, dirás 8 entre 2 da 4 y pondrás el 4 como cociente. Pero fíjate bien, al multiplicar el 4 por todas las cifras del divisor, ¿qué ocurre? Ocurre que te ha dado 104. Y al intentar restar te has encontrado con que el minuendo es más pequeño que el sustraendo y no puedes efectuar la resta. ¿Qué debes hacer en estos casos? En estos casos, en que al multiplicar el cociente por el divisor sale un número mayor que el dividendo, se rechaza la cifra que habías puesto en el cociente y se prueba con su inmediato inferior. El inmediato inferior al 4 ya sabes que es el 3. El resultado de multiplicar el 3 por todas las cifras del divisor es 78. Observa que este resultado de la multiplicación es más pequeño que el dividendo, con lo cual lo puedes colocar en su lugar para efectuar la resta y terminar la división. Observa ahora estos tres casos. En el caso A, cojo la primera cifra del dividendo y cojo el divisor y digo 6 entre 2 igual a 3, porque 2 por 3 da 6. Coloco el 3 como cociente y continúo la división. En el caso B, cojo la primera cifra del dividendo y la primera cifra del divisor. Como 6 entre 2 es igual a 3, multiplico este 3, que es el cociente, por todas las cifras del divisor, y continúo la división de la forma que tú ya conoces. Pero fíjate lo que me ocurre en el caso C. Cojo la primera cifra del dividendo y la primera cifra del divisor, e igual que en los casos anteriores digo 6 entre 2 igual a 3. Multiplico este cociente por todas las cifras del divisor y al colocar el 72 debajo del dividendo me doy cuenta de que no puedo restar. Esto significa que el 3 no me sirve como cociente. Entonces tengo que probar con un número inmediato inferior. ¿Sabrías decirme con qué número voy a probar? Sí, señor, voy a probar con el 2, que es el inmediato inferior al 3. Multiplico el 2 por todas las cifras del divisor, y como el 48 es inferior al dividendo, puedo ya terminar la división sin que me salga aquella palabreja tan antipática llamada error. Hemos visto ya lo que hay que hacer cuando el dividendo y el divisor tienen varias cifras. Pero en todos los ejemplos que te he puesto, tanto el dividendo como el divisor tenían solo dos cifras. Sin embargo, ¿qué haremos si el dividendo o el divisor tienen más de dos cifras? Si cojo la primera cifra del dividendo y la primera cifra del divisor, diré 8 entre 4 es igual a 2. Pero al multiplicar el 2 por todas las cifras del divisor, me saldrá un número que no podré restar. Entonces tengo que buscar una cifra inmediata inferior al 2, que será el 1. Y ahora ya puedo restar y continuar la división. Como sabes, bajo el 9 y busco un número que multiplicado por el divisor me dé 4109 o se acerque lo más posible. El número que buscaba es el 9. Lo pongo en su lugar
y sigo dividiendo. A continuación, bajo el 6 y busco un número que multiplicado por el divisor dé 2216 o se acerque lo más posible. El número buscado es el 5 porque 4 por 5 da 20 y nosotros no podemos pasar de 22. Si escogiéramos el 6, tendríamos que 6 por 4 da 24 y pasaríamos de 22. Ahora ya puedo seguir dividiendo. Para terminar la división, bajo el 7 y busco un número que multiplicado por el divisor dé o se acerque a 567. Este número que estoy buscando es el 1 porque 1 por 4 da 4. En cambio, 2 por 4 da 8 y pasaríamos de 5. Multiplico y termino la división. Luis y Gemma han efectuado la misma división. Sin embargo, Gemma ha terminado antes que Luis. ¿Sabes por qué? Pues porque ha empleado la forma simplificada de la división. Seguro que a ti te gustará conocer la forma simplificada de la división, sobre todo si te digo que entonces se resuelven antes las divisiones. Observa la pantalla y averigua qué cosa no ha puesto Gemma para que yo pueda decir que ha usado la forma simplificada. Seguro que lo has descubierto. Gemma no ha puesto la resta. Es decir, en la práctica, cuando un alumno usa la forma simplificada, no coloca debajo del dividendo el resultado de multiplicar el divisor por el cociente, para poder restar, sino que resta directamente de memoria. Luis y Gemma han dicho, 29 entre 6 tocan a 4. Luego han dicho, 4 por 6 son 24. Pero Luis ha colocado el 24 debajo del dividendo para restar. En cambio, Gemma, en lugar de colocar la resta, ha pensado, de 24 a 29 van 5, y ha colocado directamente el 5. Es decir, Gemma ha empleado la forma simplificada de la división, restando directamente de memoria. Cuarto caso. El dividendo y el divisor terminan en ceros. A Javier, su padre le ha puesto esta división. Menuda jugarreta. Sin embargo, su hermano mayor le ha dicho que no se preocupe porque esta división puede simplificarse. Es decir, puede prepararla de forma que le resulte mucho más fácil resolverla. Basta con que suprimas, le ha dicho, los ceros que hay al final de cada cantidad, pero con dos condiciones. Una, que suprimas solo los ceros que se hallan al final de las cantidades, no los que se hallan en medio. Y la otra condición es que si en el dividendo suprimes 2 ceros, en el divisor suprimas también 2. Y si suprimes un 0 en el dividendo, suprimas solo 1 en el divisor. Javier, que ha escuchado con atención lo que le ha dicho su hermano, se da cuenta que puede tachar no 1 ni 2, sino hasta 3 ceros de cada cantidad. Y así lo hace. Efectivamente, la división le ha quedado simplificada, con lo cual le va a resultar mucho más fácil dividir. Para dividir dos cantidades que terminan en ceros, se suprime el mismo número de ceros en el dividendo que en el divisor.
Vamos a ver si tú has aprendido bien a preparar la división cuando el dividendo y el divisor terminan en ceros. Te pondré varios ejemplos y te daré 5 segundos para que pienses cuántos ceros del dividendo y cuántos ceros del divisor suprimirás en cada caso. Pasados los 5 segundos, saldrá la respuesta en la pantalla. Cuando el dividendo y el divisor tienen varias cifras, se empieza a dividir considerando la primera cifra de cada uno de ellos. El resultado obtenido se multiplica por todas las cifras del divisor y el producto obtenido se resta del dividendo. Si el producto anterior resulta ser un número mayor que el dividendo, se rechaza la cifra del cociente y se prueba con su inmediata inferior. Cuando el dividendo y el divisor terminan en ceros, se suprimen todos los ceros del término que tenga menos y a continuación se suprime el mismo número de ceros del otro término. En este apartado que titulamos Prueba de la división, estudiaremos la forma de comprobar si la división está bien hecha. Pero antes te voy a hacer observar algo muy importante. Ahora ya sabes dividir. Sin embargo, voy a enseñarte 2 cosas más referente a la división que te serán de gran utilidad para resolver los problemas que te ponga el profesor. La primera es que la división y la multiplicación son operaciones inversas. Y la segunda cosa que aprenderás es a efectuar la prueba de la división, para saber si está bien o mal realizada. El conjunto A es el conjunto de pegatinas que un profesor quiere regalar a 4 alumnos suyos. ¿Cuál es el cardinal del conjunto A? El cardinal del conjunto A es 20. Dado que son 4 los alumnos que se les han de repartir, tendrás que formar 4 subconjuntos para saber las pegatinas que tocarán a cada chico. Sin embargo, no tendrás problema alguno, puesto que ya sabes dividir. Haz conmigo la división. 20 pegatinas que hay en total, dividido por 4, que son los chicos que se las han de repartir, tocan a 5 pegatinas para cada chico. Y dado que 4 por 5 son 20, el resto de la división será 0. Observa ahora lo que le ha ocurrido al conjunto de 20 pegatinas que hemos repartido entre 4 chicos. Estarás de acuerdo conmigo en que la operación que representa el gráfico es 20 dividido entre 4 igual a 5. Ahora bien, imagínate que los chicos se han portado mal y el profesor encarga al secretario de curso que les retire todas las pegatinas. El alumno secretario dirá, 4 alumnos por 5 pegatinas que tiene cada alumno, tengo que retirar 20 pegatinas.
Habrás observado que la operación de dividir es la operación inversa a la multiplicación. Es decir, dividir es lo contrario a multiplicar. Practiquemos ahora un poco esto de la operación inversa. En la pantalla tenemos un conjunto de 18 bolas y las vamos a repartir entre 3 chicos. La operación que representa este reparto será 18 entre 3 es igual a 6. Reagrupemos de nuevo las bolas. La operación que representa esto será 3 por 6 igual a 18. Ahora te pondré un gráfico en que tendrás que multiplicar o dividir. Después de cada gráfico te daré 8 segundos para que digas la operación que representa el gráfico. Pasados estos 8 segundos, saldrá la respuesta en la pantalla. La operación que representa lo que acabo de hacer es 12 dividido entre 3 igual a 4. La operación que representa lo que acabo de hacer es 3 por 4 igual a 12. Así pues, has visto cómo la división es la operación inversa a la multiplicación. Voy a explicarte ahora la prueba de la división, es decir, lo que puedes hacer para saber si una división está o no bien hecha. Aquí tienes 12 dividido entre 4. Y al lado te pongo la forma indicada de la división y el nombre que tú ya conoces de cada elemento. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué ocurre si multiplico 3 por 4? Ocurre que 3 por 4 da 12, eso ya lo sabías, ¿verdad? Pero fíjate bien, el 3 es el cociente, y el 4 es el divisor. Y el 12, ¿qué elemento es de la división? ¿Qué ocurre si multiplico el divisor por el cociente? Ocurre que me sale el dividendo. Observa estas divisiones. Vamos a multiplicar cada vez el divisor por el cociente para comprobar si siempre nos sale el dividendo. Cuatro por 2 es igual a 8, que es el dividendo. Veamos la segunda división. 5 por 3 es igual a 15, que también es el dividendo. Hemos visto que en toda división exacta, el dividendo es igual al divisor por el cociente. Luego, para saber si una división exacta está bien hecha, se multiplica el divisor por el cociente o viceversa. Averigua tú ahora si estas divisiones exactas están o no bien hechas multiplicando cada vez el divisor por el cociente. En cada caso, el resultado hará una intermitencia de 3 segundos y tú debes decir sí o no.
según creas que la división está bien o mal resuelta. Te he explicado hace un momento la prueba para saber si una división exacta está bien hecha o no. Pero, ¿qué ocurre con las divisiones que no son exactas? Es decir, con las divisiones inexactas o enteras. Veamos si lo descubres tú mismo. En esta división, si multiplico el cociente 4 por el divisor 8, ¿qué cifra me sale? Me sale 32, pero 32 no es el dividendo. Sin embargo, ¿qué le ocurriría al 32 si le añadiera el resto? ¿Me saldría el dividendo? Efectivamente, al añadirle el resto, te sale el dividendo. Luego, en toda división inexacta o entera, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Y para saber si una división entera está bien hecha, se multiplica el divisor por el cociente y se le suma el resto. Para saber si una división exacta está bien hecha, se multiplica el cociente por el divisor. El producto obtenido debe ser el mismo número que el dividendo. Para saber si una división inexacta o entera está bien hecha, se multiplica el cociente por el divisor y al producto obtenido se le suma el resto. El resultado debe ser el mismo número que el dividendo.